información estadística, es posible que en Estados Unidos haya alrededor de 3 millones de pacientes con enfermedad celíaca. 3 millones, una linda cantidad. Es mucho más grande o es alrededor del tamaño o la cantidad de población que tiene la ciudad de Buenos Aires. 3 millones de individuos. Pero en Estados Unidos son conocidos como celíacos, realmente diagnosticados, el 5%. 150.000. Pongámosle 10%, 300.000. 300.000 individuos consumen 6.000 millones de dólares de alimentos libres de gluten. Imposible. O son muy ricos cada uno de ellos, o hay mucha gente que lo está consumiendo por otras circunstancias. Y en realidad es posible que parte de las dietas libres de gluten las consuman individuos que tienen otros trastornos asociados a gluten, o alergia a las harinas, o sensibilidad al gluten no celíaco. Y ya les estoy lanzando el nombre de otras 2 entidades que están dentro de ese paraguas de los trastornos relacionados a gluten. Pero también se ha visto que hay individuos con lo que se llama el colon irritable, un trastorno absolutamente común, que mejoran su sintomatología con dieta libre de gluten, no quieren dejarlo. Hay una historia de muchos años de la relación que puede tener el gluten con el autismo o algunos trastornos psiquiátricos importantes como la esquizofrenia. Sin embargo, todo esto no está todavía demostrado. Pero sí hay una importante tendencia en las asociaciones que manejan los pacientes con déficit de atención, todo este trastorno, en generar dieta libre de gluten o consumir dieta libre de gluten para los chicos que tienen estos problemas. Pero creo que uno de los detalles que no podemos obviar en este comentario es que muchos de los que vieron las fotos que les mostré al comienzo, en realidad desarrollan o consumen una dieta libre de gluten por una cuestión de moda. Hay un concepto, y ahí viene muy enganchado con tu pregunta, de que el realizar una dieta libre de gluten es saludable. Hoy, cualquiera que ande por Estados Unidos, por Buenos Aires o por La Plata, en el bosque, van a encontrar que muchas personas, sobre todo mujeres, van con una botellita de agua. Yo que soy deportista sin parar desde los 10 años, les puedo decir que no se necesita llevar una botellita de agua, que a lo sumo lo que logra es mejorar los músculos que tienen la botellita en la mano. Pero es considerar que cada 2 minutos tiene que tomar agua. Esto lo tiene que hacer un deportista de altísimo rendimiento, los que hacen maratones, ultramaratones, pero no uno que corre 5 kilómetros, 4 kilómetros. Pero está establecido como una moda saludable. Bueno, la dieta libre de gluten se ha transformado en una moda saludable para muchos de ellos. Y la verdad que probablemente mucha importancia tuvieron todos esos iconos que les mostré, todas esas figuras que les mostré, que consideraron que se sentían con mejor performance física, intelectual, sin que tuvieran una enfermedad propiamente relacionada con el gluten, ni expresaran mejor. Lamentablemente, Estados Unidos especialmente, está muy propensa a eso, y nosotros también estamos muy propensos a eso. No hay ninguna, para responderte a vos, sí, que la generalidad de la gente que no tenga un trastorno de estos que he mencionado, mejore con una dieta libre de gluten, cambie su performance. No hay ninguna evidencia médica, científica, ninguna. Sí hay algo. Se lo lanzo y no quiero meterme en eso porque no vamos a olvidar de todo lo otro después. Es posible que el gluten a todos nosotros algo nos haga. A todos, perdón. Si ustedes son celíacos, seguro a todos ustedes le hace algo. A los no celíacos
algo les hace. Y la verdad que la razón es que el hombre hoy, hay que decir algunos conceptos muy básicos. Entonces, el hombre es mucho anterior a los cereales, mucho anterior. Consideramos antes que eran 500.000 años antes, y ahora se habla de 2 millones de años antes de la aparición de los cereales, específicamente del trigo. Por lo tanto, genéticamente, nosotros no estamos condicionados para metabolizar adecuadamente la proteína de gluten. Y es por eso que algún tipo de... Todos nosotros, todo el mundo, no degrada a la proteína del trigo, al gluten, de la misma manera que degrada cualquier otra proteína. No. El problema es que cuando esos fragmentos de proteína mal digeridos ingresan al organismo, los no celíacos tienen un freno, dicen, esto no te hace mal. Por lo tanto, no desencadena ningún fenómeno inflamatorio. Mientras que a los celíacos les falla ese freno inmunológico y les desencadena la lesión. Ahora, ese freno no es un freno estable y permanente. Puede cambiar, puede tolerarse y después dejar de tolerarse. Y es por eso que de repente hay chicos que tienen la enfermedad celíaca, no los tratan, mejoran, desarrollan su vida normalmente y de adultos desarrollan la enfermedad celíaca completamente. O individuos que nunca hicieron nada y de adultos desarrollan la enfermedad celíaca. Y es porque hay un fenómeno inmunológico, que es lo que yo le mencioné como tolerancia, que cambia. Va de la tolerancia a la intolerancia. Se enferma cuando es intolerante, se normaliza cuando es tolerante. Esto está absolutamente demostrado. La condición de tolerante a intolerante sí, y de intolerante a tolerante no. Sí. Ah, ¿vuelven? Sí, claro. Ejemplo. Sí. En el 94 se suprimió el servicio militar. Hasta ese momento había una norma que permitía que los chicos que habían sido diagnosticados, no sé por qué varones, habían sido diagnosticados como celíacos, no hicieran la conscripción. Claro, para lo cual tenía que certificar que eran celíacos. Entonces concurrían entre ellos a mi hospital para la certificación. Nosotros íbamos a los registros iniciales que habitualmente estaban en el Gutiérrez o en la Casa Cuna y veíamos que el diagnóstico era correcto, que habían hecho con lo que se hacía en ese momento, eran 3 biopsias. Pero los estudiamos porque necesitaban una certificación de ese momento. Y muchos de los que habían sido diagnosticados correctamente a los 18 años o 17 años, a pesar de haber dejado la dieta libre de gluten, no tenían nada. O sea que, ¿qué era lo que había ocurrido? La dieta libre de gluten los mejoró, por algunas circunstancias que no conocemos, cambiaron a tolerancia. Había una corriente muy popular entre los pediatras, decir, de a los 8 años, ya estás bien, estás curado, no necesitas más dieta libre de gluten, dejaban la dieta libre de gluten, no recaían sintomatológicamente. Cuando le hacíamos biopsia, nos encontramos que una proporción de ellos tenían daño y que otros tenían una mucosa normal. Cuando los seguís en el tiempo, esos que tenían mucosa normal van a recaer. Y ahí es la explicación de cómo van de intolerancia a tolerancia y vuelven a intolerancia. El tiempo que queda entre que no hizo la dieta y después vuelve muy variable. ¿Pero tiene consecuencias después en la persona? Lo que tiene consecuencias es el tiempo que pasa en intolerancia, no el tiempo que pasa en tolerancia. Claro. Bueno, vamos a hacer dispositivo.
Yo quiero mostrarles esto es médico, pero quiero mostrarles a ustedes esta particularidad porque después de un estudio que se hizo aquí en La Plata en los años 97 a 99 por un brillante amigo mío y del cual participé yo en ese estudio de lo que se denomina la prevalencia de enfermedades, que fue el mejor estudio que existió hasta este. ¿Qué año me dijiste? 97 al 99, y se publicó en el año 2000 y 2001 dos estudios Sí, diferentes. porque mi cuñado, 70 y pico de años, casi se muere. No podían, no Bueno, podían- el que realizó esto era Juan Carlos Gómez, un gastroenterólogo notable. Uy, tan malo, padre, ¿no? Hasta que lo llevaron a una... Pero no, Juan Carlos, el Pato Gómez, No. ha sido un tipo brillante No, no sé que no y sé. conocía como nadie. Sí que era en español, Bueno, este estudio, ¿qué hace? En Estados Unidos tienen una población muy representativa de los 300 y pico de millones que son en Estados Unidos, que forman parte de un grupo muy grande que se denomina Encuesta Nacional de Salud y múltiples cosas que le hacen. Se prestan a estudios permanentes. Es gente que está identificada por evaluaciones estadísticas y que representan la cantidad de japoneses, de ingleses, de latinos, de negros que hay en Estados Unidos, y sirve para estimar cómo anda el estado nutricional de la gente, la prevalencia de enfermedades. Bueno, de ellos tomaron casi 8.000 individuos sobre el cual estudiaron los anticuerpos en relación a la enfermedad celíaca. Y ellos demostraron que había 49 individuos que tenían anticuerpos positivos, de los cuales 30 pudieron asegurar por una cuestión de análisis de los anticuerpos que eran celíacos, verdaderos celíacos. Y había 6 de todos esos que ya habían sido diagnosticados previamente como enfermos celíacos. Esto establece que de este grupo pudieron determinar que había 36 celíacos. Eso es lo que en medicina se denomina prevalencia de enfermedad celíaca. Casi el 1% de esa población es celíaca, 0,7%. Claro esto, hasta aquí se entiende. Pero, ¿qué hicieron? Estos individuos los llevaron a una encuesta y les preguntaron si hacían dieta libre de gluten. De esos 7.796, 55 dijeron, nosotros hacemos dieta libre de gluten. De los 55 que dijeron, había 6 que eran los que habían sido diagnosticados previamente como celíacos, pero 49 no estaban diagnosticados como celíacos, ni eran celíacos de acuerdo a esta evolución. Lo que establece que hay una prevalencia de consumo de dieta libre de gluten también próxima al 1%. Tomemos el 1% para ambas circunstancias. ¿Qué quiero decir? Estos no sabían que eran celíacos y no realizaban dieta libre de gluten. Y recuerden otra cosa que les dije antes. En condiciones normales están diagnosticados menos del 5 o el 5% de todos ellos. O sea, que si esto es el 1% y en realidad llevando a la mejor condición, solamente el 10% de todos los que son celíacos están diagnosticados. La gente que consume dieta libre de gluten es 10 veces más que los celíacos diagnosticados. ¿Se entiende? Y esa es la razón, la explicación de tanto gasto en alimentos libres de gluten. ¿Se entiende? ¿Ninguna duda? Bueno, quiero mostrarle a 3 estudios, de los cuales participé los 3, pero perdón por la fanfarronada, pero me parece que fueron claves en los últimos 2 años en identificar un trastorno que me parece mucho más importante, que es, a partir de esto nosotros pusimos unas consideraciones muy generales para que cuando hablamos
de enfermedad celíaca nos referimos concretamente a un cuadro clínico determinado. Cuando hablamos de sensibilidad al gluten no celíaco, hablamos de un fenómeno clínico muy determinado, y cuando hablamos de intolerancia o alergia a las harinas, hablamos también de un cuadro clínico muy definido. Y esos tres trabajos que están publicados en revistas muy importantes fueron la base que hoy se utiliza en la ciencia para definir los pacientes adecuados. Vamos a hablar de qué significa esto. Es central a toda esta historia el gluten. El gluten es la proteína que está en el endospermo, la parte central del grano de trigo, pero también está en la cebada y el centeno. Y esta proteína es lo que no tolera el organismo. Y en realidad los fenómenos por los cuales se produce el daño en los pacientes son tres mecanismos diferentes. El más relevante de toda esta historia hasta ahora es el mecanismo de autoinmunidad. Por una circunstancia especial, no se reconoce bien el gluten, pero el organismo en su sistema inmunológico ataca o se ataca a sí mismo. Eso se llama autoinmunidad. Y el paradigma de esta autoinmunidad de la enfermedad celíaca es un fenómeno autoinmune. Nosotros o el paciente se está agrediendo a sí mismo, pero lo que desencadena la autoagresión es el gluten. Le sacamos el gluten y desaparece. Está llena de enfermedades autoinmunes. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Está lleno de enfermedades autoinmunes. La gran particularidad es que de la única enfermedad autoinmune que se conoce cuál es el factor que la desencadena a nivel de intestino, es la enfermedad celíaca. Por eso, cuando uno saca el factor que la desencadena, desaparece la enfermedad. Si nosotros supiéramos la artritis reumatoidea, contra qué o qué factor está desencadenándola, podríamos suprimirla, la artritis reumatoidea. Lo mismo con el lupus, con la esclerodermia, con todas las enfermedades autoinmunes. Yo, Raynaud y esclerodermia. Bueno, el Raynaud es algo. El Raynaud es un síntoma. No es una enfermedad en sí misma, es parte de la esclerodermia. Es un síntoma circulatorio que tiene que ver con la esclerodermia. Pero los celíacos saben que suelen tener Hashimoto, que es una enfermedad tiroidea, o que pueden tener artritis reumatoidea simultáneamente, o que pueden tener diabetes tipo 1 simultáneamente. Fibromialgia es autoinmune y el hipotiroidismo, no sé si está estudiado, pero probablemente sea un Hashimoto. El hipotiroidismo va muy asociado a la enfermedad celíaca, pero lo que más realmente está asociado es la enfermedad de Hashimoto. ¿Por qué? Porque genéticamente la predisposición se comparte con todas las enfermedades autoinmunes. Bueno, ahora puede ocurrir que el fenómeno inmunológico que se produce sea diferente. La alergia, que tanto conocemos nosotros, es un fenómeno inmunológico diferente al que produce la enfermedad celíaca. Y hay individuos que no toleran las harinas, y entonces lo que tienen es lo que se denomina alergia al trigo o alergia al harina. Por suerte es una situación muy rara. Sí. No había escuchado alergia a qué. Al trigo o a la harina, depende, los autores lo llaman de distinta manera. Es un fenómeno por suerte raro. Los alergistas dicen que es muy frecuente. Macanas. Ay, que tengo una alergita a la familia. Macanas. Macanas. Es solo el trigo en ese caso. Solo el trigo, no la cebada. La verdad no se sabe exactamente y probablemente se ha compartido por más de estos cereales, otros cereales, porque
el fenómeno está en incremento, lo mismo que la enfermedad celíaca, que lo mismo. Y probablemente las modificaciones genéticas producidas para los cereales, para lograr mejor calidad proteica de los cereales y mayor sobrevida de los cultivares, hayan desarrollado unas proteínas que van junto con el gluten, que son dañinas. Y es posible, se sabe bastante bien qué es lo que desencadena la alergia, que también forma parte del proceso de daño de la enfermedad celíaca y de la próxima que les voy a mencionar. Ahora, hay fenómenos inmunológicos que no son ni autoinmunes ni alérgicos, que desencadenan otro trastorno, que es la sensibilidad al gluten no celíaco. Bien, voy a hacer una explicación al que me estoy refiriendo, pero desde ya le digo que esto es muy frecuente. Individuos que mejoran claramente haciendo una dieta libre de gluten, pero que nunca van a hacer enfermedad celíaca. Nunca, no lo pueden hacer, porque muchos de ellos no tienen la predisposición genética necesaria y porque es un mecanismo independiente, diferente. Le falta la capacidad de desarrollar autoinmunidad, por lo tanto no desencadenan enfermedades. ¿Qué frecuencia existe en la población general? Probablemente la alergia se presente en menos de 1 en 1000 individuos, casi seguro, porque la mayoría de los cuadros son muy dramáticos y corren riesgo de vida, eso sí, muy difícil de diagnosticar con los recursos que tenemos nosotros. 1% de la población general es celíaca, pero probablemente hasta el 5% de la población general sea intolerante al gluten, no celíaca. Sensibilidad al gluten, no celíaca. Es mucho el 1% de la población siendo celíaca, es mucho. Voy a definir brevemente qué es enfermedad celíaca para que no demos vuelta con esto. Es una enfermedad que toma todo el organismo, por eso se llama sistémica, y que se caracteriza por una inflamación crónica, autoinmune del intestino delgado. El comienzo de la enfermedad es el intestino delgado. Esta enfermedad afecta a individuos que tienen que tener una predisposición genética determinada. Si no tuvieran la predisposición, no pueden ser celíacos. ¿Está? Bueno, ¿por qué puede ser? Bueno, no importa, que seguramente... Sí, a ver, ahí... todo, casi. No, bueno, no, seguro, de ahí van a seguir continuando con la predisposición. Lo que no quiere decir que los que tienen la predisposición que hoy podemos establecer vayan a ser celíacos. Esa predisposición que hoy podemos, que decimos, seguro, tiene un nombre, HLA-DQ2-DQ8, uno de esos genes está. Todos los celíacos lo tienen, es imprescindible para hacer la enfermedad celíaca. ¿Está? Es imprescindible. Pero 35% de la población lleva esa predisposición genética también. O sea que se necesitan muchos otros genes para que la enfermedad se produzca. Algunos conocidos y otros todavía desconocidos. Hoy se estima que se conoce nada más que el 55 a 60% de la carga genética que lleva a la predisposición para la enfermedad celíaca. Falta mucho por estudiar. Bueno, como decía, afecta el intestino delgado en individuos genéticamente susceptibles, es necesario y imprescindible. Si yo estudio, y ustedes, si yo no sé de celíaco, yo le puedo decir, tiene más o menos riesgo, o nada de riesgo, porque si usted no tiene la genética, 70%, 65%, 70% de la población no tiene la carga genética, nunca va a ser enfermedad celíaca. Entre los que llevan la carga genética, depende de cómo se dispongan los genes. Hay gente con mucho más riesgo y gente con mucho menos riesgo. Pero riesgo al fin.
¿Se entiende? Y obviamente es necesario que exista gluten. Entonces, vamos a hablar de claves de todo. 1% de la población general es celíaco. Es estrecha la asociación con la predisposición genética y se necesita que haya un daño en la mucosa intestinal para considerarlo una enfermedad celíaca y la producción de los anticuerpos, en realidad autoanticuerpos específicos de la enfermedad celíaca. Este es otro detalle que la diferencia de todas las otras enfermedades autoinmunes tiene anticuerpos que son extraordinariamente específicos de la enfermedad celíaca. Por lo tanto, se ha simplificado muchísimo el diagnóstico de la enfermedad, la sospecha y el diagnóstico de la enfermedad. Vamos a hablar qué es la sensibilidad al gluten no celíaco. Son cambios clínicos, son individuos que tienen los mismos síntomas que tienen los celíacos: hinchazón, diarrea, algunos constipación, dolores abdominales, dolores de cabeza, cansancio, malestar general. Individuos que permanecen en reposo continuamente porque no se sienten en condiciones de salud, se sienten tan mal o peor como los celíacos. ¿No? Hay un pequeño cambio en la mucosa del intestino que para la mayoría de los patólogos puede ser imperceptible, pero sí hay un fenómeno inmunológico atrás de esto que es diferente al anterior. Hay que descartar la alergia y la enfermedad celíaca, siempre estamos ante esto, y que responde muy bien a la dieta libre. Hay diferencias. No necesita ser tan estricta como para el celíaco, ni tiene los riesgos de no realizar dieta libre de gluten que conlleva la enfermedad celíaca. El sensible al gluten no celíaco, con lo que se sabe hasta ahora, puede no realizar dieta libre de gluten, que lo peor que le pasa es sentirse como la madre. ¿No? No trae complicaciones en el futuro, por lo menos hasta donde sabemos. Y las claves, bueno, no tiene que haber alergia, hay pruebas de alergia que se pueden hacer. Los autoanticuerpos, es lo que le digo, los que se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, tienen que ser negativos. No debe haber el daño de la enfermedad celíaca en la mucosa del intestino. Puede tener los viejos anticuerpos antigliadina positivos. Es un detalle que a veces ayuda al diagnóstico de la enfermedad. Hay individuos que seguramente cursan su vida sin mayores síntomas, como pasa con los celíacos, y desaparece todo con la dieta libre. Uno de los problemas más comunes es que estos individuos, a diferencia de la enfermedad celíaca, el celíaco puede estar consumiendo gluten y no darse cuenta porque no le produce síntomas. Y por largo tiempo le puede estar pasando eso y no tener síntomas. Hay algunos que sí, pero muchos que no. De hecho, por alguna razón, el 50% de todos los celíacos diagnosticados no hacen dieta libre, porque no se sienten tan enfermos. Los sensibles al gluten apenas comen gluten, en las primeras horas ya se sienten mal, ya sienten todos los síntomas que tenían antes. Y como les dije antes, no necesita ser tan estricta la dieta libre de gluten para terminar de manejar. Hoy, con lo que sabemos, se podría diferenciar bastante bien la sensibilidad al gluten de la enfermedad celíaca y de la alergia. Y obviamente son 5 veces más probablemente los individuos con sensibilidad al gluten que aquellos que tienen enfermedad celíaca. Esto es realmente muy novedoso. Y yo, esta diapositiva que muchos tienen conceptos en inglés y también están publicados por nosotros. Esto es, fíjense esta columna. Entre el 50 y el 70 había 6 trabajos en la literatura científica médica sobre sensibilidad del gluten. Alguien que había detectado esto previamente. Entre el 91 y el 2010 son 733 trabajos. Y la explosión más grande, aunque esto no está actualizado, se ha producido en los últimos 3 años. En realidad, de 2011 ahora es increíble la cantidad de trabajo que se está publicando
sobre esto. Y específicamente a partir de un grupo de expertos que nos reunimos para tratar de definir estas cosas, preocupados de lo que estamos viendo. Principios generales del diagnóstico. Y les pido mil perdones porque pensé que iba a haber un auditorio masculino más numeroso por una grosería que va a figurar ahí y que tiene que ver con el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Pero me parece notable y ocurrente de poner ese diapositivo en esto, porque esto se refiere al comienzo de la charla. El problema de la gente que está permanentemente con síntomas y que no la diagnostica. Esto es una lápida, perdón por la palabra, un individuo que se muere, es una grosería que tiene que ver con un chiste y no con otra cosa, y que vivía diciéndole a todos los amigos, me siento mal, y nadie lo diagnosticaba. Esto lo presenté traducido en Ámsterdam, en un simposio de enfermedad celíaca en septiembre del pasado, y tuve que buscar una traducción que no fue, porque entre nosotros es una palabra común, entre los holandeses o europeos hablar de esta manera no es tan simpático. En realidad, para poder diagnosticar la enfermedad celíaca, que es el segundo paso que quiero dar en esta charla, debemos tener un alto grado de alerta. Si no sabemos que la enfermedad celíaca puede existir, las características clínicas que pueden tener, la posibilidad de que haya individuos que cursen con muy pocos síntomas y probablemente muchos con síntomas que no tienen nada que ver con el aparato digestivo. Si no conocemos eso desde el punto de vista del médico, poco favor le hacemos a la enfermedad y probablemente el diagnóstico se retrasa y mucho tiempo, y esto tiene que ver con lo que vos me preguntabas antes. Entonces, es necesario reconocer a la gente que está a riesgo de tener enfermedad. En realidad, los que presentan síntomas digestivos clásicos, como la diarrea, son una minoría. La mayoría se expresan hoy por elementos clínicos que no tienen que ver con el aparato digestivo. Desde la anemia, yo conozco gente de 30 años de anemia y recién ahora se diagnostica como celíaca, cuando en realidad, después de los primeros estudios, era lo primero que tenía que haber pensado. ¿Tá? Y este es tal vez el ejemplo más común. Los hematólogos todavía no estudian sus anemias como celíacas. Y es la causa, una vez descartada, hemorragias o pérdidas o algún defecto propio de los glóbulos rojos, es el 10% de los individuos que tienen bajo hierro y anemia ferropénica, bajo hierro, son celíacos y tienen la anemia por enfermedad celíaca. ¿Se entiende? Entonces, si no sabemos eso, no vamos a diagnosticar enfermedad celíaca en el momento. El segundo punto que es necesario pensar es que cuanto más precoz sea el diagnóstico, más beneficio le vamos a otorgar al paciente, porque vamos a evitar, prevenir lo que puede ser un daño irreversible, como el que suele ocurrir en el organismo de los pacientes que tienen. El diagnóstico precoz debe ser en el momento en que estamos a tiempo. Después, igual hay que hacer el diagnóstico, no importa, pero idealmente deberíamos hacerlo tan pronto como sea posible para que el futuro de ese individuo sea absolutamente bueno. Una pregunta, doctor. Sí. O sea, la detección únicamente se da cuando se manifiesta algún síntoma. ¿No hay algún método? Sí, sí, claro. La detección no se hace. Yo puedo sospecharlo por el síntoma, pero la detección, y ahí esto viene después, la detección se hace con elementos muy concretos que son los anticuerpos. Por eso no digo, digamos, así como se manifiestan otras enfermedades,
de muy chiquito o cuando nace hacer un estudio. En cuanto aparece la enfermedad celíaca, nosotros podemos diagnosticarla, sospecharla, ¿no? Antes de que aparezca la enfermedad celíaca. No, pensé que por ahí, por alguna... No, claro, hay un concepto errado en este sentido y alguien propuso cuando aparecieron las leyes de prevención de la enfermedad celíaca, la de la ciudad de Buenos Aires específicamente, una legisladora propuso que todos se hicieran un estudio genético a la eso me refería. Es una grosería, porque el gen que podemos detectar está presente en el 35 o 45% de la vida. ¿Qué hacen? De ellos solamente el 2 o 3% van a ser celíacos. O sea, los estigmatizamos a la mitad de la población porque estamos enloquecidos con la enfermedad celíaca, ¿no? En el caso de, mi marido es celíaco, 2 hijos, una ya diagnosticada y el otro en alerta, somos BQ2 los dos, marido y yo. Por eso... Pero a eso va que en cada análisis clínico de rutina que se le realiza no diagnosticado pedimos el de antigliadina, no me sale el de la antigliadina, no, se llama como para control, porque él no está siguiendo una dieta, desde luego que no, pero por si se desarrolla esto correcto. No, la verdad que no debería, ¿no? Por una cuestión social no debería serlo. El problema es que cuando se... ¿Con qué frecuencia? Porque me imagino que en esta obsesión que me reportás ahora, que me comunicas ahora, deben hacer por lo menos una vez al año. No, en realidad es una rutina clínica que se hace porque siempre... Cada año. Sí, es anual, pero no exclusivamente por esto. Sí, cuando se diagnosticó la chiquita, sí. Bueno, ¿con qué frecuencia alguien que tiene hoy anticuerpos positivos y los genes puede hacer enfermedad celíaca en el futuro? Hoy negativo. Sí. Hoy es negativo. ¿Con qué chance puede ser positivo en futuros análisis? ¿Y a cuánto tiempo uno debería controlar para ver si no evolucionó hacia la enfermedad celíaca? Esto es una cosa diferente, no es anual. Menos del 1% de los que tienen predisposición genética son capaces de virar a la enfermedad por año. Entonces se recomienda repetir los anticuerpos cada 3 o 4 años, salvo que aparezcan síntomas. Bueno, decíamos detección precoz. No sé si me quedó alguna pregunta. No. Y la otra estrategia para cambiar. La otra estrategia es buscar casos agresivamente. O sea, saber muy bien quiénes son las poblaciones que están a riesgo de ser enfermedad celíaca. Y en ellos no esperar de brazos cruzados, sino ir a buscar. Por ejemplo, de los familiares de celíacos, el 10% van a ser enfermedad celíaca. Entonces, estudiemos a los familiares de primer orden, hijos, hermanos, padres. Estudiémoslo activamente. La gran mayoría de ellos de los que van a ser celíacos, de ese 10%, la gran mayoría no tiene síntomas, a pesar de tener enfermedad celíaca. Por lo tanto, no debemos esperar en ellos que desarrollen síntomas. Pero hay otros grupos. Perdónenme, quiero mostrarles un tema. Bueno. Los anémicos, como les dije. Por ejemplo, los chicos que tienen Down, es muy frecuente que tengan diarrea. Entre el 10 y el 15% de ellos son celíacos y les cambia la vida. Los que tienen tiroiditis, los que tienen hipotiroidismo, los que tienen el síndrome de Turner, una enfermedad genética femenina, Wilson, la gente que desarrolla, las mujeres que desarrollan, los hombres también, desarrollan osteoporosis antes de la menopausia. Estos son individuos que hay que estudiarlos por la enfermedad celíaca, porque es factible que lo sea.
Por ejemplo, Con los déficits una cosa de atención, gastroenterológica. Sí. no sé qué dijo, déficit de atención también, los chicos. No, la prevalencia de enfermedad celíaca en los chicos que tienen déficit de atención no es alta. Hay una historia tejida a través del déficit de atención. Recuerden, hubo hasta una película famosa del aceite de Lorenzo. Creían que había un componente en un aceite que podía tratarlo porque había un déficit. Todo hay una historia muy obsesiva a través de distintos elementos que tratan de implicar algo en la alimentación como factor determinante. No es novedad que el gluten ha sido uno de los implicados, pero no hay evidencia científica muy concreta que aseguren el diagnóstico. Ahora, ojo, para las nuevas definiciones de déficit de atención somos por lo menos la mitad de nosotros entra dentro de eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces este paso está centrado al hecho de que el médico y los pacientes deben saber muy bien cuáles son las entidades o las enfermedades que con más frecuencia están asociadas a la enfermedad celíaca, porque es sobre ellos quienes hay que estudiar la enfermedad. ¿Se entiende esto? Vamos a ir al otro punto, al diagnóstico, y cierro con el diagnóstico. ¿Qué pasa con la evolución de la enfermedad? Tengo que dejar algo para el futuro, porque si no, no voy a organizar. Esta es toda la historia de los últimos 65 años, perdón, 60 años de que se conoce, los últimos 60 años de conocimiento. Hasta ese momento, antes de 1955, el diagnóstico tenía que ver con la sospecha. O sea, por eso es que era una enfermedad extremadamente rara. Solamente se diagnosticaba a los que estaban muy enfermos. Sospecha clínica, recién desde el 50 se instituye la dieta libre, porque el conocimiento real de que el gluten era el factor determinante surge en el medio de la guerra y después de la guerra. No antes. Antes se sabía que había un factor alimentario, pero no se sabía qué era. Ocurre que en el año 55-56 se desarrolla la biopsia. Y la verdad que por eso les digo que Argentina es precoz en el conocimiento de la enfermedad celíaca, porque la primera vez que se hace una biopsia, y eso está publicado, no es que en revistas científicas, fue en Argentina. Fue gente que estaba en ese momento en el hospital, pero que había hecho esto en el viejo hospital de clínica de Buenos Aires, Marcelo Rodríguez, Pablo Masuria, y fue intencional, digamos, llegaron a la biopsia intencional. Hasta ese momento no se sabía qué le pasaba a la glucosa de la. ¿Y por qué no se sabía qué le pasaba? Porque en realidad solo conocían de la patología, del daño, de la lesión, de los enfermos que se morían. Y como había sido celíaco, entonces podían, pero no se sabía muy bien cuánto del daño que estaban viendo podía tener que ver con esa fase terminal de la vida del celíaco, como nos morimos todos, de esa fase terminal, y cuánto podría ser propio de una enfermedad. A partir de la realización de la biopsia renal, de un vuelco brusco del diagnóstico de enfermedad celíaca, y se basó hasta hoy en la biopsia. Ha pasado por muchos ciclos esto, pero todos estos últimos años tienen que ver con la biopsia como eje del diagnóstico de la enfermedad celíaca. Desde los 80 a esta parte se han desarrollado entonces anticuerpos o autoanticuerpos. Primero los antigliadina, después el endomicio, después se identificó a fines de los 90 a la transglutaminasa como el elemento esencial del endomicio, y pasó a ser el anticuerpo esencial, y ahora en los últimos 10 años una nueva generación de anticuerpos. Ahora vuelvo atrás a un concepto que dije antes: pasaron a tener una relevancia
frecuencia fantástico, porque son mucho más objetivos, aunque hay problemas entre los laboratorios en cuanto a la calidad de los estudios, son mucho más precisos que la observación subjetiva de un patólogo de biopsias habitualmente de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque el procedimiento con que se toman las biopsias ahora es endoscópico, una pinza que mueve y salta, y la calidad del material que sale no suele ser suficiente para cualquier. Entonces, hoy, los dos pilares más importantes en esto, en el diagnóstico, son la biopsia y los anticuerpos. Pequeña abertura para ustedes, porque ya seguramente lo han escuchado. Es tal el valor que están teniendo los anticuerpos y tanta la posibilidad de mejorar la calidad de información que dan, que hay mucha gente que piensa que en muchas circunstancias se puede hacer diagnóstico sin necesidad de recurrir a la biopsia. Yo soy uno de los que está atrás de esa línea. De hecho, hemos publicado internacionalmente y nos reconocen como que tenemos probablemente el mejor trabajo en este sentido, pero soy muy cauto porque esta información que se obtenga es una información de por vida. El que es el hierro sabe que tiene que ser tratamiento de por vida y hay que ser preciso. Yo evitaría la biopsia en individuos en los cuales no quieren, tienen algún riesgo especial o hay alguna circunstancia que impide realizar la biopsia. Esa biopsia inicial, fuera de esta circunstancia, es necesaria. No es el patrón de oro, el patrón estándar que se obtenía, pero sigue teniendo un valor de reforzar conceptos, ideas y específicamente el diagnóstico. Ahora, ¿por qué debemos diagnosticar? Porque la prevalencia que tiene, la frecuencia con que aparecen en los pacientes celíacos trastornos es alta. Las enfermedades autoinmunes aparecen hasta en el 35% de los pacientes. La enfermedad de los huesos, de los celíacos, si no están tratados, aparece hasta osteoporosis hasta el 50% de los pacientes y fracturas hasta el 35% de los pacientes. Tienen fracturas que son más frecuentes y más patológicas que lo que le ocurre a la gente común. Pero además los individuos más enfermos tienen deficiencias nutricionales que pueden condicionar el futuro de los chicos. Por ejemplo, si tienen una deficiencia nutricional van a tener menos interés. Y hay minerales y vitaminas que pueden faltar en los individuos. Puede fallar la capacidad reproductiva de una mujer celíaca y no tener chicos. Y seguro, una de las cosas más comunes que ocurre es que la calidad de vida del celíaco no diagnosticado es muy baja, está muy alterada, muy alterada. Esto es importante porque en realidad aquí ustedes ven la tasa de frecuencia, si este es el 100%, de diagnósticos en distintos países. Parecería que Finlandia es el país que más casos diagnosticados tiene, porque es una política de nación, pero son 5 millones en toda Finlandia, ¿no es cierto? Después están entre Argentina y Estados Unidos el 5% y el Reino Unido que está alrededor del 25-30% de los. Por lo tanto, es muy importante tratar de llegar a diagnosticar la mayor cantidad de celíacos posible, para lo cual tenemos que desarrollar estrategias concretas. Hoy parecería que esto de buscar casos entre los que más riesgo tienen es la indicación más concreta para esto. Y siempre hay que tener en cuenta que los celíacos, esta imagen, esto es un verdadero iceberg, tomado en su totalidad. El concepto del iceberg es un concepto que aplica extraordinariamente a esto de la enfermedad celíaca, desde el punto de vista de la. ¿Por qué? Porque lo que vemos del iceberg es nada más que una menor parte del total del bloque de hielo. Y
Y esto es, los individuos que tienen síntomas son una minoría respecto a todos los celíacos que hay. ¿Se entiende este concepto? Decimos, la búsqueda está en inglés, perdónenme esto, familiares de primer orden, entre el 10 y el 20%, síndrome de Down, 12%, el síndrome de Turner, y hay otras enfermedades, tiroiditis autoinmune, diabetes insulinodependiente tipo 1, hepatitis autoinmune. Y antes que me hicieran una pregunta, fíjense que en el ambiente médico gastroenterológico, especialmente hepatológico, existe una tendencia a buscar razones por las cuales hay individuos, es probable que ustedes les haya pasado cuando hayan consultado alguna vez lo que son celíacos, tienen niveles elevados de lo que se llaman transaminasas, unas enzimas hepáticas que los analizan en el análisis que se llama hepatograma. Fuera del hígado graso, la causa más común de transaminasas elevadas es la enfermedad celíaca. Y un hepatólogo no pide primero anticuerpos para la enfermedad celíaca, pide detección de virus de hepatitis. Pero la causa más común es la enfermedad celíaca. Para el diagnóstico dijimos tenemos la biopsia intestinal, la serología específica y podríamos usar el estudio genético. ¿Cómo? Yo tengo que estudiar a mi familia, son varios. Hay un 75% de chance que mis descendientes o mis familiares, 75% de ellos van a llevar el gen y 25% no. Si yo le hago el estudio genético, descarto el 25% que no lleva gen, porque esos nunca van a hacer la enfermedad celíaca. Del 75% restante, los buenos análisis genéticos que se van a hacer hoy permiten establecer el grado de riesgo mayor o menor que pueden tener. Depende de la combinación de genes que se produce. ¿Está? ¿Y cuál es el diagnóstico? Esto para reforzar este concepto. Es necesario demostrar que el enfermo tiene una lesión. Y después establecer con seguridad que esa lesión es dependiente del gluten. ¿Y de qué manera se puede hacer? En la gran mayoría de esos individuos, los anticuerpos son tan específicos de la enfermedad que confirman que es enfermedad celíaca. O sea que con biopsia, anticuerpo y biopsia se hace el diagnóstico con seguridad de la enfermedad celíaca. Ahora hay un pequeño grupo de ellos que tienen anticuerpos negativos. Y la única forma de confirmar que lo que les pasa a esa enfermedad celíaca es hacer una dieta libre de gluten y rebiopsiarlo para ver cómo se normaliza la biopsia en el tiempo. Con un año es suficiente. Ahora este es un escaso número de individuos y un detalle que quiero decir, más del 95%, en nuestro medio, el 95% de esos individuos pueden generar daño parecido al de la enfermedad celíaca. Y esta es la razón por la cual uno tiene que buscar argumentos que confirmen la enfermedad celíaca. Y finalmente vamos a ir a la pregunta, a un slide anterior, pero respondiéndole de esta manera. Las enfermedades autoinmunes, ¿uno las puede prevenir con la dieta libre de gluten? Sí, si nosotros, a los chicos que se diagnostican en la infancia y hacen dieta libre de gluten, tienen muchísimo menos riesgo de hacer otras enfermedades autoinmunes. ¿Se entiende? Y esto es porque uno lo empezó precozmente el tratamiento. Los adultos que tienen enfermedades autoinmunes mejoran el control de las enfermedades autoinmunes asociadas realizando dieta libre. La enfermedad de los huesos de los pacientes, dijimos la osteoporosis, mejoran con la dieta libre de gluten. Mejoran. Pueden no normalizarse, pero mejoran significativamente con la dieta libre de gluten. Lo que es muy interesante es que el elevado riesgo de fractura que tienen los individuos se normaliza una vez que inician la dieta libre. O
O sea, no van a dejar de fracturarse, pero se fracturan por las mismas razones que cualquier otro individuo se puede fracturar. Con lo que está hablando mi hija también se fracturaba mucho y estaba diabética hace mucho. Y yo ¿Qué sería? Sí, pero antes no, o sea, tenía primero la tiroides. ¿Quién te dijo que no? No se había diagnosticado. Los médicos esperaron años para diagnosticar. Bueno, cuando vos miras, esto es un término estadístico, cómo van fracturándose los celíacos en su historia, vos vas a ver que la frecuencia de fracturas elevada es cuando están sin diagnóstico. Después del año de hacer diagnóstico, cuando ya están haciendo dieta libre de gluten, los que hacen dieta libre de gluten estricta, desaparece el riesgo elevado de fractura. ¿Se entiende? Mi interpretación, sin saber detalles de dieta, si tu hija tenía diabetes, insulino dependiente, tipo, si tu hija tenía tiroiditis o enfermedad tiroides, perdón, es probable que en ese momento ya, seguro, y fracture, en ese momento tenía enfermedad celíaca. Y el riesgo incrementado de fracturas es por la enfermedad celíaca. No la tiene la tiroiditis, no la tiene la deficiencia nuclear. Esto es lo más fácilmente resolvible en los pacientes. Recupera. Hay que prestar atención a algunas cosas después, porque la dieta libre de gluten no es absolutamente completa. Y suele ser deficiente en hierro, por ejemplo, y persistir de alguna manera algún grado de bajo nivel de hierro en los celíacos tratados, por lo cual hay que suplantarlos en el tiempo ya una vez diagnosticados y tratados. Pero todo esto mejora con la dieta libre de gluten. Las mujeres que tienen una imposibilidad de reproducir, de generar embarazos por la enfermedad celíaca, pueden tenerla por muchas otras cosas, pero las que la tienen por la enfermedad celíaca, cuidado, porque se pueden embarazar después de iniciar la dieta libre de gluten y muchas veces. Porque mejora la calidad de vida. La dieta libre de gluten estricta normaliza la calidad de vida de los pacientes. Y si ustedes lo miran en el largo plazo, nosotros esto lo tenemos publicado, y es muy interesante ver, lo seguíamos cada 3 meses desde el diagnóstico. Inmediatamente desaparecen los síntomas, mejora la calidad de vida de los pacientes, es fantástico. Apenas se hace el diagnóstico y hacen dieta libre de gluten. Pero lo seguimos hasta el año y después lo volvimos a seguir hasta los 4 años. Y de repente cuando uno mira la curva de calidad de vida que se mide a través de cuestionarios que se le da al paciente, la calidad de vida a los 4 años se empeoraba. Entonces nos fuimos a fijar en un análisis alimentario qué grado de adherencia tenían esos individuos a la dieta libre. Claramente, los que adherían estrictamente a la dieta libre de gluten tenían una calidad de vida normal, absolutamente normal, mientras que los que tiraban la curva para anormal eran los que no cumplían estrictamente la dieta libre de gluten. Y esto, donde lo quieras ver, en la enfermedad celíaca. Último diapositivo. Tranquilos, tranquilos. Lo que quiero mostrar de aquí es esto. Es un diapositivo especial que diseñé para que vean ustedes con qué velocidad se producen las mejorías que les estoy mostrando, les estoy hablando. Esto está medido aquí, van a ver que aparecen unas curvas y que de acuerdo a la caída es la mejoría. A más caída, mayor mejoría tienen los enfermos. Esto medido en días, en semanas, 6 meses, 1 año, 2 o 4 años. Y fíjense ustedes, esto vendría a ser lo, debajo de eso está la normalidad. Esto es, por ejemplo, un síntoma. Es muy común que los pacientes celíacos tengan síntomas de reflujo, acidez, ardor, molitis, atrás del pecho. Esto mejora en las 2 primeras semanas. Hacen dieta libre de gluten. Tengo una chica que fue residente mía,
su padre gastroenterólogo, fue recientemente, soy viejo. Y da la casualidad que un día viene a mi oficina, en el hospital, y me dice, doctor, quisiera estudiar el reflujo. Nosotros acabamos de publicar el primer trabajo sobre ese tema, el reflujo de los cerebros. Digo, ¿qué? ¿Acabas de leer el trabajo? No. Yo vivía con síntomas de reflujo permanente, mal. Tomaba medicación, está llena, ustedes conocen aquí en la farmacia, de los prazoles para esto y no me solucionaba el problema. Entonces fui a mi papá y le dije, llegó el momento que me hagas una endoscopia. Y cuando me hizo la endoscopia, vio que la mucosa estaba normal, me tomó biopsia y soy serio. Al día siguiente, iniciar dieta libre, se me fueron la reflujo. Por eso estoy interesada. Bueno, ya sabemos muy bien qué es lo que pasa, por qué. Acabamos de terminar ayer de escribir un estudio con una revista de Estados Unidos con todos los detalles fantásticos, novedosos de todo. Pero es una expresión, lo tomo como reflujo, pero es lo mismo que le pasa a la diarrea, a la hinchazón, al dolor abdominal, a los dolores de cabeza, al cansancio, el cansancio. Inmediatamente mejora. Esta curva en verde que les estoy mostrando es la alteración psicológica que tienen los enfermos antes del diagnóstico. Ser muy afectados anímicamente. Mejora rápidamente, pues se sienten otras personas. Esta otra curva es la tasa de fractura. Al año, la tasa de fractura se normaliza. Normalizar significa que van a tener las mismas posibilidades de fracturarse que cualquier otro. ¿Qué pasa con la osteoporosis? La mejoría de los huesos en su estructura y contenido óseo es muy diferente. No es rápida, no es completa, mucho de todo. Pero eso no significa que el hueso sea más débil. También trabajamos muchísimo. Es el grupo que más ha trabajado en el mundo sobre los huesos de cerebro. Y saben muy bien qué es lo que pasa. Fíjense esto que es un trastorno neurológico que se ve asociado a la enfermedad cerebral. Gente adulta, no chicos, no jóvenes, que caminan muy mal. Por la enfermedad cerebral. Y una vez que inician tratamiento con dieta libre, desaparece. Pero no tienen la misma rapidez que todas las otras cosas. La autoinmunidad. No desaparecen los fenómenos de autoinmunidad, pero sí mejora el funcionamiento de las glándulas afectadas o de las enfermedades. Y hay un problema. Hay, por suerte, muy poca gente que puede tener compromiso neurológico, más allá de esa ataxia, de esa marcha normal que les digo. Y esos individuos, la verdad, no mejoran con nada. Por suerte son rarísimos. Pero cuando vemos un enfermo corazón nos preocupa muchísimo. Esto podría haberse revertido si yo lo hubiera diagnosticado de chico y hubiera tenido una enfermedad de chico. Lamentablemente no lo sabemos. Pero todo indica, cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor es. Lo que pasa es que no todos empiezan de chico. No todos. Solo una proporción de los enfermos hacen su enfermedad de niños. Nada más. Me olvidé poner una foto de todo mi grupo de investigación que aportó. ¿No la puedo poner? No la tengo. No debo tener en ninguna. Son 20 personas.